bienvenidos a Academia TV. Bueno, pues nuestra clase de hoy va a ser de matemáticas de tercero de la ESO y vamos a ver cómo se estudia una función y qué características tenemos que tener en cuenta. Aquí os he puesto en esta pizarra lo que tenemos que estudiar: dominio, recorrido, puntos de corte, monotonía, máximos y mínimos, simetría y continuidad. Empezando por el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio son los valores que puede tomar nuestra función en el eje X. El recorrido sería lo mismo, pero en el eje Y, es decir, qué valores toma nuestra función, pero en el eje Y. Si pasamos al siguiente punto, que serían los puntos de corte, tengo que ver dónde mi función corta, bien al eje X o bien al eje Y. Eso sí, tener en cuenta una cosa: siempre para que una función corte al eje X, nuestra Y tiene que ser 0, al igual que para que una función corte al eje Y, nuestra X tiene que ser 0, si no, no lo cortaría. Y en monotonía se estudian los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Ojo, con los intervalos de crecimiento y de decrecimiento solo se estudia en el eje X, ¿vale? Porque esto siempre os da lugar a dudas, porque veis que la función crece o decrece, pero solo lo referenciamos a nuestro eje X. Ahora después lo veremos con los ejemplos. Otra característica que tenemos que estudiar son los máximos y mínimos. Máximos y mínimos van a ser nuestros puntos más altos de la función y nuestros puntos más bajos. Eso sí, con montañita. Si no tenemos montañita, no sería ni máximo ni mínimo. Y muy importante que en ese caso sí que voy a tener un punto, es decir, nuestra parte de X, nuestra parte de Y. Hay veces que en las funciones voy a encontrar varios máximos o varios mínimos. Cuando esto ocurra, voy a hablar de máximos absolutos o mínimos absolutos y máximos relativos y mínimos relativos. Máximos absolutos se refiere al más grande o más alto, al igual que el mínimo, y el resto ya se llamarían mínimos o máximos relativos. Luego, la simetría es observar si una función es simétrica, bien respecto al eje X o bien respecto al eje Y, es decir, como si doblásemos un folio así o como si lo hiciésemos de forma inclinada, que ese tipo de simetría puede ser par si es respecto al eje X y si es respecto al eje Y, digamos, como si doblásemos ese folio de forma inclinada, sería simetría impar. Y por último, la continuidad, que vamos a saber si una función es continua o es discontinua en función de si la podemos pintar sin levantar el lápiz del papel, será continua. Si veo que tengo que levantar el lápiz del papel para pintarla, será discontinua. ¿Vale? Y vamos a pasar a ver unos ejemplos y a estudiar dos funciones. Si vemos la primera, si empezamos con el dominio, como os he comentado antes, tenéis que tener en cuenta que el dominio es solo los valores que puede tomar nuestra función en el eje X. Es decir, es como si hiciésemos un escáner en el eje X, pin, 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 en toda nuestra parte en la que tenemos función. Tendríamos función a partir de aquí y, puesto que es continua, nuestra función llegaría hasta aquí. ¿Qué valores son esos? Pues este correspondería con el menos 6 y nuestro dominio entonces sería de menos 6 a 6. De menos 6 abierto a 6 cerrado. ¿Qué significa ese abierto o ese cerrado? Eso va a depender de según como veamos los puntitos. Como en ese caso el puntito está abierto, significa que el menos 6 no lo estoy cogiendo. En cambio, en esta parte, como el punto está cerrado, significa que el 6 sí lo estoy cogiendo dentro de nuestro dominio. Siguiente punto. Si pasamos al recorrido, sería igual hacer ese escáner en el eje Y. Vemos que nuestra función empieza más o menos en el eje Y, en este punto, que sería más o menos el menos 2. Si continuamos hasta nuestro punto más alto, sería más o menos hasta aquí. Entonces nuestro recorrido sería de menos 2 a 3. Ya tendríamos estudiado el dominio y el recorrido. Eso sí, una cosa importante: recordar que el dominio siempre tengo que mirarlo de izquierda a derecha, al igual que el recorrido siempre tengo que mirarlo de abajo a arriba, es decir, si lo miro de arriba a abajo estaría mal. Por eso siempre dominio de izquierda a derecha y recorrido de abajo a arriba. Vale, ya tendríamos estudiado el dominio y el recorrido. Si pasamos a nuestro siguiente punto, que serían los puntos de corte con los ejes, únicamente tengo que mirar dónde esa función está cortando a los ejes. Vemos que tenemos un punto de corte aquí, otro punto de corte aquí y otro punto de corte aquí. Ese punto de corte, ¿quién sería? 2, 3, 4. Sería el 4, 0, es decir, nuestra función está cortando al eje X en el 4, 0. También tendríamos el 0, 0.
y 1, 2, 3, 4 y el menos 5, 0. En este caso tenemos que uno de los puntos de corte es el 0, 0, que es el punto de corte, digamos, que sirve igual para estudiar los puntos de corte con el eje X y con el eje Y, por lo que también lo podríamos poner en punto de corte con el eje Y, puesto que además no tenemos otro punto en el que nuestra función corte al eje Y. Nuestro siguiente punto sería la monotonía. En la monotonía donde vamos a estudiar esos intervalos de crecimiento y decrecimiento que estábamos comentando antes, que solo son en el eje X. ¿Vale? Yo siempre os aconsejo que os marquéis con colores o con una D o una C en el eje X donde crece y donde decrece, y después ya pongáis los intervalos. Y también siempre los intervalos de crecimiento y decrecimiento también tenemos que verlos siempre de izquierda a derecha. Si empezamos vemos que la función está creciendo hasta aquí, ¿veis? Pero ese hasta aquí yo lo tengo que marcar solo en el eje X. Lo que estamos pintando en verde sería que nuestra función crece. Luego nuestra función, desde ese punto hasta ese punto, nuestra función estaría decreciendo. Y desde ese punto, otra vez nuestra función estaría creciendo hasta este punto. Una vez tenemos ya marcado en el eje X dónde crece y dónde decrece, ya podemos poner nuestros intervalos de crecimiento y decrecimiento. Crece de menos 6 a menos 4 más o menos. De menos 6 a menos 4, unión de 2 a 6 más o menos. ¿Vale? Digo más o menos porque va a depender de según el dibujito que tengáis. Al yo aquí pintarlo en la pizarra, algunos puntos se van un poco. Luego de crecimiento tendríamos el trozo que nos ha quedado en medio, que sería de menos 4 más o menos a 2. Ya tendríamos estudiado nuestro crecimiento y decrecimiento. Nuestro siguiente punto sería ver si tenemos máximos y mínimos. Si miramos nuestra función, vemos que tenemos un máximo y que tenemos un mínimo. Ahora nos falta ver quiénes son esos puntos. El máximo sería menos 1, menos 2, menos 3, de menos 3 a 2 más o menos. El máximo sería un punto en menos 3, 2. Ojo, recordar que los máximos y mínimos sí que tienen su parte de X y su parte de Y, puesto que estamos hablando de un punto. Y el mínimo sería más o menos el 2 menos 2. Ya habríamos estudiado nuestros máximos y mínimos. Si hubiese más máximos y mínimos, como os comentaba antes, imaginaros que la función hiciese cosas así, ¿vale? En este caso, nuestro máximo más alto sí que sería el absoluto y los otros máximos serían los relativos. Igual ocurriría con el mínimo. En este caso no hace falta identificar eso, puesto que tenemos un máximo y un mínimo únicamente. Si pasamos a simetría, vemos que nuestra función sí que es simétrica. Además es simétrica respecto al eje X, por lo que nuestra función cumpliría una simetría par. Decimos que sí es simétrica y además que es par. Y continuidad, como podríamos pintarla sin levantar el lápiz del papel, también diríamos que es continua. Ya tendríamos el estudio de nuestra primera función hecho y vamos a ver ahora un segundo ejemplo en el que la función es un poco diferente, porque esta os la he puesto que tuviese algunos cortes para que viésemos un ejemplo de una función discontinua. Si empezamos por el dominio como antes, haciendo nuestro escáner, este punto sería menos 7 más o menos. Nuestra función empezaría en menos 7, pin, 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 hasta ese punto, que sería el menos 4, ¿veis? Porque aquí tenemos un corte, en menos 4 hay un corte, por lo que cuando tengo cortes en el dominio tengo también que marcarlos. Entonces, por un lado tendríamos que nuestro dominio va de menos 7, que ahí sería cerrado, puesto que tenemos el puntito cerrado, a menos 4, que en ese caso también sería cerrado, porque cuando en la misma línea tenemos puntito cerrado y puntito abierto, el puntito cerrado chafa al abierto. ¿Vale? Pero luego nuestro dominio no acaba ahí, seguimos teniendo función a pesar de que tengamos un corte. Luego nuestra función continúa de menos 4 hasta 3, por lo que tendríamos unión de menos 4 a 3. Y nuestra función, a pesar de que ahí tenemos ese corte, sigue hasta
7 más o menos. Entonces tendríamos otro intervalo más, unión de menos 4 a 7. Ya tendríamos estudiado el dominio de esa función que es discontinua. Por eso tengo que marcar los puntos de discontinuidad, porque justo en el menos 4 y justo en el 3 no tendríamos función. Por eso hay que separar el dominio. En cambio, si hacemos el recorrido, que serían nuestros canes en el eje Y, pin, 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 empezamos a tener función más o menos a partir de este punto, que sería el menos 3. Si continuamos, tenemos función, y ahí tenemos un corte, igual que ahí tenemos otro corte, pero como tengo una parte en la que la función yo la sigo viendo, en el caso del recorrido no tendríamos que marcar esos cortes, porque tengo una parte en la que la función continúa. Solo tenemos que marcar los cortes cuando veamos que en ese punto no hay función, tanto en X como en Y. Entonces nuestro recorrido sería de menos 3 más o menos hasta ese punto, que sería el 5, de menos 3 a 5. Siguiente punto a estudiar, los puntos de corte en el eje X y en el eje Y, como hemos hecho anteriormente, que si observamos aquí vemos un punto de corte aquí, en el eje X, otro aquí y otro aquí. ¿Quién son esos puntos de corte? Este sería el punto 3, 0, ese sería el menos 3, 0, y ese sería, bueno, menos 5 y pico, pero podemos poner el menos 5, 0. Y en el eje Y también observamos otro punto de corte que estaría aquí, que ese sería el 0, menos 2. ¿Veis? Como hemos dicho antes, siempre en el eje X nuestra Y va a ser 0 para que corte al eje, y en el caso de los puntos de corte con el eje Y, nuestra X siempre va a ser 0 para que corte al eje Y. Si pasamos a estudiar la monotonía, que son nuestros intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo mismo que antes, lo más sencillo es marcarnos en nuestro eje X dónde crece y dónde decrece. Si marcamos en verde de izquierda a derecha, como hemos hecho antes, nuestra función estaría creciendo de aquí a aquí. De aquí aquí otra vez decrecería, aquí vuelve a crecer y en esta parte sigue creciendo. Entonces tendríamos que en ese intervalo crece, pero en ese decrece. ¿Vale? Crecimiento, entonces tendríamos que sería de menos 7 a menos 4. Unión, siguiente parte de nuestra función donde crece, que ya pasaríamos aquí, que sería, como está creciendo en este trocito, sería de 0 a 3. Y por último, como ahí sigue creciendo pero tengo el corte, también debo separarlo, sería de 3 a 7. En cambio de crecimiento solo tendríamos que la función decrece en ese trozo de ahí, que es donde hemos marcado la llave y la D, que sería de menos 4 a 0. Una vez estudiado eso, ya podríamos pasar a ver si tenemos máximos o si tenemos mínimos. En esta función lo único que vemos es un mínimo que además coincide con el punto de corte del eje Y, que sería un mínimo en el punto 0, menos 2, y máximos directamente no tenemos. Simetría, si vemos si esta función es simétrica o no, directamente, además que es una función discontinua y a trozos, vemos que no es simétrica, ponemos que no y ya está. Y continuidad, vemos que no es continua, puesto que no podemos pintarla sin levantar el lápiz del papel. Tenemos que decir que no es continua y además está muy bien que marquemos esos puntos de discontinuidad. Entonces no es continua en X igual a menos 4, que es donde tenemos ese corte, y tampoco es continua en X igual a 3, que es donde tenemos el otro corte. Bueno, pues esto es el estudio de una función atendiendo a sus características más importantes. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like y suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz estudio!